Academia Glosa presenta Curso de Griego del Nuevo Testamento. Griego 1. Unidad 3. Verbo presente, indicativo activo. Cuando nosotros usamos un diccionario en español para buscar un verbo, la forma léxica de este será infinitivo. Por ejemplo, encontramos los verbos en español como soltar, desatar, librar y salvar de esta forma en un diccionario en nuestro idioma. En el griego se presentan en el presente indicativo activo, en la primera persona singular. Miremos un ejemplo. El verbo que por antonomasia se utiliza para la pedagogía o para la enseñanza del griego es el verbo lío. El verbo lío es el verbo que el doctor James Strong en su monumental obra, en su concordancia, en su diccionario de los términos originales del hebreo y del griego, le asignó el código G3089. Si nosotros buscamos en el diccionario Strong, vamos a ver que el código G3089 corresponde al verbo lío. El verbo lío se traduce por soltar o desatar. Su forma léxica es en el presente indicativo activo, es decir, que de esta manera, como lo encontramos en el diccionario, traduce yo desato. Hay algunas excepciones, como en el verbo prosépjome. El verbo prosépjome es el verbo que se traduce para orar, y el verbo porébome. El verbo porébome se traduce por ir o salir. Estos verbos se les conoce como verbos deponentes. ¿Por qué? Porque aunque su forma es en voz media por esta desinencia, no terminan en o, sino que terminan en e, son verbos deponentes. Quiere decir que aunque su forma es en voz media, su forma léxica o de diccionario es de esta manera y se utilizan como verbos en voz activa. Entonces, encontramos tres clases de verbo en el griego. Los verbos que terminan en o, que son los más comunes, son los que están en el presente indicativo activo. Los verbos que terminan en e y que son muy pocos, son verbos deponentes. Su forma léxica o de diccionario, aunque es voz media, se utiliza como voz activa. Y los verbos que terminan en i, como el verbo imi, que es ser o estar. Aquí podemos ver cómo nosotros encontramos el verbo lío en el diccionario Strong. Entonces dijimos que el verbo lío es el código 3089. Entonces de esta manera nosotros lo encontramos en la concordancia. Lío, entonces nos dice el doctor James Strong que puede ser aflojar o soltar, se puede traducir abrir, soltar las cadenas, derribar o desatar. Cualquiera de estos sinónimos aplica para el verbo lío. El tiempo presente indicativo. En nuestras lecciones pasadas, nosotros dimos en detalle la teoría de cada uno de los elementos del verbo. Vimos su número, su persona, su aspecto, su voz. Aquí solamente vamos a llevar a la práctica toda esa teoría aprendida en esa clase. Entonces recordemos que el tiempo presente se refiere al tiempo de ahora, lo cronológico actual. Entonces, si hablamos del verbo lío,
En el tiempo presente sería desato. El indicativo, el modo indicativo, recordemos que hace referencia a una afirmación. Dijimos que cuando un verbo está en modo indicativo, nos da la idea de que es algo real en la mente del escritor. La voz activa, como dijimos anteriormente, presenta al sujeto realizando la acción. Uso del verbo. Vamos a tomar dos verbos y los vamos a aplicar en el Nuevo Testamento, dándoles el uso en el indicativo activo en la primera persona singular. El primero de ellos es el verbo blepo, que se traduce por veo, y el segundo es grafo. Grafo es escribir. Entonces, hagamos el análisis. Tenemos en primer lugar el verbo blepo. La raíz o el tema base de blepo es blep. Esta tema o esta radical es la que debo tener en cuenta para buscarla en el diccionario. El pronombre o la desinencia para blepo en la primera persona en singular es la o. Se translitera blepo, se pronuncia blepo. Su traducción es veo. Y el análisis de este verbo es que es un verbo que está en tiempo presente, que es un indicativo activo, su voz es activa y que está en primera persona singular por esta desinencia. Asimismo, tenemos el verbo grafo. El tema radical o base del verbo grafo o la raíz es graf. Esta es la que nos sirve para buscarla en el diccionario. El pronombre o la desinencia para el indicativo activo, la primera persona singular, es la o. Se translitera grafo, se pronuncia grafo, su traducción es escribo o escribir, y el análisis de este verbo es que es un verbo que está en tiempo presente, es indicativo, su voz es activa y que está en primera persona singular por esta desinencia. Veamos el ejemplo. Marcos 8:24. Que anabepsas elegen blepo tus andropus hoti osdendra joró peripatuntas. Y habiendo mirado, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles moviéndose. En este versículo, el sujeto, la persona que habla, la persona a la que se refiere este versículo es a un hombre que recibió un milagro, una sanidad en su vista. A la pregunta de que qué observaba, él dice: veo a los hombres, pero no los veo de manera correcta, los veo como unos árboles. Entonces aquí notamos que el verbo blepo, como se encuentra en el griego del Nuevo Testamento, lo encontramos con esta desinencia. Entonces, al encontrar este verbo de esta manera, ya por la morfología yo sé que se trata de un verbo que está en tiempo presente, que su modo es indicativo, que su voz es activa y que está en primera persona singular por esta desinencia. De esta manera, yo lo buscaría en el diccionario para saber qué significa el verbo blepo. Al ir al diccionario, el diccionario nos dice que blepo es veo. Entonces la manera de traducirlo es veo en el indicativo, en la primera persona singular. Es como el hombre que recibió la sanidad está hablando en primera persona de sí mismo y aquí encontramos que el pronombre personal está implícito, es decir, está incluido dentro del verbo, y él dice: yo veo a los hombres. Miremos un ejemplo con el segundo verbo, 1 Corintios 4:14. Ukentrepon jimas grafo tapta a los que namu agapeta nuteton.
No les escribo a ustedes estas cosas para avergonzarlos, sino para instruirlos como a mis hijos amados. En este versículo el apóstol Pablo se refiere a la iglesia en Corinto y él les dice precisamente cuál ha sido el propósito de enviarle las epístolas o las cartas a esa iglesia. Y dice que el objetivo o el propósito es que él les escribe para darles una instrucción, para darles una didascalia, una enseñanza. El propósito de él no es avergonzarlos. Entonces notamos aquí el verbo grafo, que ya dijimos que el tema radical o base de grafo es graf, y que por esta desinencia, por tener la desinencia o, me indica que es un verbo que está en tiempo presente, indicativo, activo, en la primera persona singular. Pablo habla de sí mismo y dice, no les escribo con el... En el español está implícito, está incluido dentro del verbo y es como si dijera, yo les escribo a ustedes por estas y estas razones. La segunda persona singular. Vamos a mirar otros dos verbos, pero en el indicativo activo, ya no en la primera persona singular, sino en la segunda persona. Tenemos el verbo legis, que es el verbo lego, que es decir, y que en la segunda persona sería dices, y el verbo egis. El verbo egis, recordemos que viene del verbo ejo, que es tengo, y que conjugado en esta persona, en la segunda persona, sería tienes, tú tienes. Legis, tú dices, egis, tú tienes. Miremos el análisis. El análisis del verbo legis, entonces decimos que el tema radical que no va a cambiar es leg. El pronombre o la desinencia es is. La transliteración es legis, su pronunciación será legis, su traducción es no como está aquí, no es digo, sino dices. Y el análisis es que es un verbo, está en tiempo presente, que su modo es indicativo, que su voz es activa y que está en segunda persona singular. ¿Por qué sé que está en segunda persona singular? Por esta desinencia, is. Esta desinencia me dice que este verbo está en segunda persona singular. Lo mismo con el verbo egis. El tema radical, la raíz o lo que nunca varía es ej. El pronombre o la desinencia es is. Notémosla aquí. La transliteración es echis. Se pronuncia egis y la traducción es tienes, como está aquí en este ejemplo. El análisis del verbo egis es que es un verbo que está en tiempo presente, que su modo es indicativo, que su voz es activa, porque cuando yo digo tú tienes, es porque eres tú el que estás realizando la acción y está en segunda persona singular. Miremos el ejemplo en Mateo 26:70. Jodé ernésato emprosten panton legon ukida ti legis. Pero él negó enfrente de todos diciendo, no sé lo que dices. Bueno, aquí hay alguien, aquí encontramos a alguien que está negando algunos hechos, alguien que se está retractando, no lo sabemos, tendríamos que identificar el contexto. Lo que nos interesa para nuestro estudio es notar el verbo legis. Acordémonos que el verbo legis viene del verbo lego, que es hablar o decir, y que de acuerdo a esta forma nos dice que es un verbo que está en indicativo, que está en tiempo presente, que está en voz activa y que además está en segunda persona singular. ¿Por qué sé que está en segunda persona singular? Ya lo dijimos, por esta desinencia, is. Entonces, ¿cómo será la traducción? Dices o tú dices. Entonces, se traduciría, pero él negó enfrente de todos diciendo, no sé lo que tú dices. Miremos el ejemplo con el segundo verbo, Mateo 25:25. Que
favedis, apeldon, ekryptsato, talontonsun, ente, ge, ide, egis, to, son. Temiendo y marchándome, escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo tuyo. Asimismo, en esta parábola, la persona que se refiere a el hombre quien se le dio un talento y lo enterró, le está devolviendo en tiempo presente y realizando la acción a la vez el talento, y utiliza el verbo egis. Acuérdese que el verbo egis es el verbo ejo, que es tengo. Por esta desinencia y por esta forma, sé que es un verbo que está en indicativo, modo indicativo, voz activa. Tienes. Mira, aquí tienes lo tuyo. Y aquí sí vemos el pronombre personal, que es el que está aquí. Miremos la tercera persona del singular en el indicativo activo. Y para este caso utilizaremos dos verbos distintos. El verbo lambani, que viene del verbo lambano, que ya dijimos que es el verbo para recibir o tomar, y el verbo ebriski. El verbo ebriski, que viene del verbo ebrisco, que es hallar o encontrar. Entonces, ya tenemos en cuenta este análisis. El primer verbo es lambani. El tema radical es lamban. El pronombre o la desinencia es i. Esta desinencia me dice que este verbo y este verbo están en tercera persona singular. La transliteración lambanei, la pronunciación lambani. La traducción recibe o él recibe. Es un verbo que está en tiempo presente, su voz es indicativo, su voz activa, tercera persona singular. Tenemos el verbo ebriski, su tema radical o base es ebrisk, su pronombre o desinencia es i, las notamos aquí, se translitera euriskei, se pronuncia ebriski, y se traduce tienes o tú tienes. Es un verbo que está en tiempo presente, indicativo, activo, tercera persona, singular. Miremos los ejemplos de estos verbos. Mateo capítulo 7, versículo 8. Pas, gar, koiton, lambani, ke, joseton, ebriski, te, to, crionti, anigesete. Porque todo el que está pidiendo recibe, y el que está buscando halla, y el que está tocando se le abrirá. Entonces tenemos los dos verbos aquí. El verbo lambano, que está conjugado en tercera persona singular. Y tenemos el verbo ebriski, que es el verbo hallar y está conjugado en tercera persona singular. Para el primer caso traducimos él recibe y para el segundo caso traducimos él halla. Entonces, colocando textualmente los pronombres personales, el verso quedaría más o menos así, porque todo el que está pidiendo recibe, es decir, él recibe, y el que está buscando, es decir, él halla, y el que está tocando se le abrirá. Ahora pasemos al verbo presente indicativo, pero la primera persona plural. Tenemos dos ejemplos, el verbo lalumen, que es decimos, que viene del verbo laleo, decir, y el verbo marturumen, que es testificamos, viene del verbo martureo, que es testificar. El verbo lalumen, su tema radical o base o raíz es lal. El pronombre personal es umen. Esta desinencia o este pronombre umen, que lo vemos aquí, me está indicando que este verbo está conjugado en primera persona plural. Se translitera lalumen, se pronuncia lalumen y se traduce decimos. Como es el verbo laleo y está en esta forma,
Entonces se traduce decimos. Nosotros decimos. Es un verbo que está en tiempo presente, que es un indicativo, que su voz es activa y que está en primera persona plural por esta desinencia. Lo mismo con el verbo marturusmen. Su tema radical es martur, su pronombre es umen, la transliteración es marturoumen, se pronuncia marturumen, se traduce testificamos, es decir, nosotros testificamos. Es un verbo que está en tiempo presente, su modo es indicativo, su voz es activa y está en primera persona plural. Miremos un ejemplo en Juan 3:11. Amén, amén, legosi, joti, jo, idamen, lalumen, que, jo, oracamen, marturumen, que, ten, marturian, gemón, ulam, baete. En verdad te digo que lo que hemos sabido hablamos y lo que hemos visto testificamos y ustedes no reciben nuestro testimonio. Aquí el Señor Jesús, haciendo referencia a sí mismo, habla, pero no en primera persona singular, no dice yo hablo o yo testifico, sino que lo hace de manera plural, como dando a entender de que tanto Él como el Padre y como el Espíritu Santo, como una pluralidad en la unidad, Él hace referencia a las tres personas de la deidad y dice, lo que hemos sabido hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y ustedes nos reciben su testimonio, nuestro testimonio, o también se puede referir a Él y a su pueblo de Israel. Todo esto pues no es nuestro tema de estudio, no estamos estudiando doctrina ni esos asuntos. Lo que nos interesa es mirar la forma de los verbos. Entonces notamos que aquí el verbo lalumen, que viene del verbo laleo, tiene esta desinencia. Esta desinencia corresponde a la primera persona plural. Entonces, como el verbo laleo es hablar, entonces se traducirá hablamos. Nosotros hablamos, como lo vemos aquí. Y el verbo marturumen, que es el verbo martureo, por esta desinencia, me dice que está en primera persona plural, entonces su traducción será testificamos. Nosotros testificamos. Aquí vemos el pronombre personal. Miremos la segunda persona plural y para ello vamos a utilizar el verbo erabnate, que es escudriñan, y el verbo ginosquete, que es conocen. El verbo erabnate, su tema radical es eram, su pronombre es ate, su transliteración eraunate, su pronunciación eramnate, su traducción escudriñan, es decir, ustedes escudriñan con el pronombre implícito, el ustedes corresponde a la segunda persona en el plural. El análisis de este verbo es que es un verbo que está en tiempo presente, su modo es indicativo, su voz activa y está en segunda persona plural por esta desinencia. El verbo ginosquete, su tema radical o base es ginosk. Su pronombre o su desinencia es ete. Esta desinencia me dice que este verbo junto con este, aunque aquí notamos que cambia, hay una variación de una alfa a una épsilon por los efectos de la contracción que vimos en las primeras clases. En sí, el pronombre o la desinencia para la segunda persona plural es ete. Esta que tenemos aquí, la tenemos aquí, la tenemos aquí de manera contraída. El verbo ginosquete se traduce conocen, ustedes conocen, y es un verbo que está en tiempo presente indicativo, voz activa, segunda persona plural. Miremos el ejemplo. Juan 5:39. Epamnate, tas, grafás, joti,
humis dokite, enaptis soen eonion egin que ekineisin y marturice peri emu. Ustedes estudian las Escrituras porque piensan que en ellas están teniendo la vida eterna y ellas son las que están dando testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Utiliza el verbo evamnate en segunda persona plural. Ustedes estudian. Aquí notamos el pronombre personal de manera textual. Lucas 21:30. Jotán, probalosin, ede, blepontes, afapton, ginosquete, joti, ede, engis, to, treros, estin. Cuando ustedes mismos estén viendo que broten los árboles, conocen que ya está cerca el verano. Tenemos el verbo ginosquete, que viene del verbo ginosco, porque su forma léxica o diccionario es ginosco y se traduce por sé o conozco. Con esta desinencia me da a entender de que este verbo es un verbo que está en tiempo presente, que su voz es activa, que su modo es indicativo y además que su persona es segunda persona plural. Entonces la segunda persona es el ustedes, ¿no? Se traduce ustedes conocen. O aquí como está el pronombre implícito. Miremos la tercera persona plural con el verbo ehusin, que es tienen, y el verbo ginuskusi, que es conocen. El verbo ehusin, bueno, tenemos el tema radical es no cambia. El pronombre o la desinencia es usin. Esta desinencia usin y esta desinencia usi me indica que este verbo está conjugado en tercera persona plural. Entonces, la traducción del verbo ehusin es tienen. Ellos tienen. Es un verbo que está en tiempo presente, su modo es indicativo, su voz activa, tercera persona plural. Ellos tienen. Lo mismo con el verbo ginoskusi. El verbo ginoskusi es el verbo que se traduce para ellos conocen, es un verbo que está en tiempo presente, es un indicativo, activo, tercera persona plural. Lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 12. Jode, acusas, hipen, ujpian, ejusin, juis juntes, y atru, alicacos, ejontes. Pero él, habiendo oído, dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están teniendo males. Notamos aquí el verbo ejusin, que viene del verbo ejo, que es tengo. Entonces, como tiene esta desinencia y está en esta forma, la manera de traducirlo es ellos tienen. Aquí notamos que el pronombre está una vez más implícito dentro del verbo. Y el último ejemplo en Juan, capítulo 10, 14. Egoimi, jokalos, que, ginosco, ta, ema, que, ginoscusime, ta, ema. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías, a mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces el verbo ginoscusi, que es el verbo ginosco, sé o conozco, está conjugado en tercera persona plural. Entonces la manera de traducirlo es ellos conocen, aquí con el pronombre implícito en el versículo. Entonces, vamos a hacer un repaso. La conjugación del verbo lío, que es el verbo por antonomasia que se utiliza para el estudio del griego, lo vamos a conjugar en el presente indicativo activo. Lo tenemos en el singular y lo tenemos en el plural. Entonces, la primera persona singular vamos a encontrar
este tema radical o base li y su descendencia o. Quiere decir que se traducirá desato porque equivale a la primera persona plural. Cuando lo encontramos de esta manera, li omen, entonces tenemos el tema li más la descendencia omen, corresponde a la primera persona plural, que es el desatamos. Tenemos la segunda persona en el singular, Luis, y es desatas. La segunda persona en el plural, liete, que es ustedes desatan. Tenemos la tercera persona en el singular, li, él desata, y la tercera persona en el plural, liusi, ellos desatan. Este es el repaso de la conjugación del verbo lío en el presente indicativo activo en sus dos formas, singular y plural. Aquí tenemos la gráfica, tenemos el tema radical o base que nunca cambia o la raíz y tenemos la raíz, tanto para el singular como para el plural. Li, el tema li con la desinencia o forma el verbo lío en la primera persona singular, desat. La desinencia, el tema li con la desinencia is forma el verbo liis para la segunda persona singular, tú desatas. El tema li más la desinencia ei forma el verbo lii para la tercera persona singular, para él desata. Y el tema li con la desinencia omen forma el verbo luomen en la primera persona plural, es decir, nosotros desatamos. El tema li con la desinencia ete forma el verbo liete para la segunda persona plural, ustedes desatan. Y el verbo li con la desinencia usi forma el verbo liusi en la tercera persona plural.